Listo. Muy buenas noches, mi nombre es Andrés Pérez, soy estudiante de la Universidad La UNAP, estudio agronomía y hoy vamos a hablar sobre los suelos. El tema es investigador de suelos, entonces vamos a hablar los tipos de suelos para el cultivo de tomate. Primero que todo vamos a empezar a hablar qué es un investigador de suelos. Un investigador de suelo es un científico que estudia la composición, estructura, clasificación del suelo, analizando si ese suelo es apto para el crecimiento y el desarrollo de los cultivos. Para un investigador de suelos o para alguien poder analizar qué tipo de suelo es necesario para el cultivo de tomate, debemos de mirar qué composición o qué estructura tenemos. Para eso es necesario hacer los análisis de suelo. Entonces, para eso está el investigador o el científico. En este caso serían los agrónomos, que se encargan de revisar qué tipo de terreno sería alto o qué tipo de terreno no es alto, dependiendo, teniendo también a disposición los tipos de temperatura, los tipos de altura sobre el nivel del mar, si es alto o no es alto para el cultivo del tomate. Tipo de suelo del cultivo de tomate. Para el cultivo de tomate se deben necesitar varios factores. Uno de los principales factores de los tipos de suelos, aquí en Colombia tenemos más que todo tres tipos de suelos, los que son los suelos arenosos, arcillosos y francos. Ahora, ¿cuál tipo de suelo no es permitido o no es aceptable sembrar el tomate? Lo que son los tipos de suelos, los arcillosos, ya que son suelos que se compactan fácilmente en el tema de verano, haciendo que la tierra se reseque demasiado y así el tomate pueda sufrir incluso hasta la muerte o pérdidas en el cultivo. Y en el tema de invierno hace que se encharque mucho, así les hagan drenajes, se mantiene mucha humedad en el suelo, haciendo que produzca demasiado hongo esa tierra. Entonces, un tipo de suelo para poder sembrar el cultivo de aguacate necesitaría un suelo que sea arenoso o franco, o podemos encontrar suelos combinados, franco-arenosos. Y son tipos de suelos adecuados para poder sembrar el cultivo de tomate. Ahora, mirando qué terreno o qué tipo de suelos tenemos, nos vamos a un tipo de drenaje. El drenaje es la capacidad de absorción que tiene ese suelo para poder asimilar las lluvias. Por ejemplo, si llueve demasiado, mirar si en 1 hora, 2 horas ya la lluvia cayó, que no haya ningún pozo de agua o encharcamiento en el lote. Entonces, si al pasar de 1 hora, 2 horas no hay encharcamiento en el lote, podemos observar que ese suelo es alto, no puede, sin necesidad de hacer drenajes, de hacer algún tipo de drenaje para que el agua fluya por el lote. Lo otro necesario es mirar qué tipo de pH tenemos. Un pH específico de 6.2 a 6.8 es un pH donde vamos a tener una buena productividad y un buen desarrollo para el cultivo de tomate. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿cómo obtenemos el pH o los tipos de acidez del suelo? Por medio de una muestra de suelo. Llevamos esa muestra de suelo al laboratorio, ese laboratorio nos arroja qué pH tenemos y ahí sí observamos si necesitamos aplicar cales para poder mantener un pH adecuado o si tenemos un suelos adecuados. Ahora, una buena materia orgánica. Para todo tipo de suelos, la mayoría necesitan una buena materia orgánica, ya que la mayoría de suelos hoy en día están muy infértiles por el tema de agroquímicos. Hay mucha aplicación de químicos, lo que hace que la capa o la primera capa, que es la capa de la materia orgánica, se vaya deteriorando cada día más. Entonces, para volver otra vez a regenerar esa capa, necesitamos una buena materia orgánica. Una materia orgánica es una materia compostada, libre de bacterias, libre de virus y libre de hongos. La mayoría de los productores utilizan lo que es la gallinaza, que son materias orgánicas no compostadas, lo que produce en el cultivo el fusarium o la esclerosis, que es la podrición de tallo en el cultivo de tomate, haciendo que el productor pierda rentabilidad del cultivo de tomate o incluso pueda perder la cosecha por el tema de hongos. Entonces, debemos tener en cuenta en qué materia orgánica vamos a aplicar en los tipos de suelos o, digamos, en el suelo que vamos a sembrar el tomate. La profundidad de los suelos.
Cuando son suelos que son removidos con maquinaria, pues la maquinaria revuelve la tierra unos 50 centímetros, o sea, medio metro, donde miramos que esa tierra sea alta para poder que las raíces al sembrar nuestra planta se desarrolle sin ninguna dificultad, que más tarde alguien la vaya, una piedra, un tronco que no sea removido, pueda obstaculizar el paso de la raíz. Entonces, esa sería mi presentación. Gracias, compañero. ¿Listo? Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Joneidre Galván Quintero. Soy estudiante de agronomía del CEA Ocaña y el rol que yo escogí fue especialista en cultivos sostenibles. A continuación, les voy a presentar eh, mi, mi sustentación. Primero tenemos la introducción a los cultivos sostenibles. ¿Qué son los cultivos sostenibles? Los cultivos sostenibles se definen como aquellos que producen mediante prácticas agrícolas que protegen el medio ambiente, conservan los recursos naturales y promueven la biodiversidad. Esto incluye el uso de técnicas que minimizan el uso de insumos químicos y promueven la salud del suelo. Tenemos la importancia de la sostenibilidad. La sostenibilidad en la agricultura es crucial para garantizar la seguridad alimentaria a largo plazo. A medida que la población mundial crece, la demanda de alimentos aumenta, lo que hace que la adopción de prácticas sostenibles sea esencial para conservar los recursos y proteger el medio ambiente. Tenemos los beneficios de la agricultura sostenible. La agricultura sostenible proporciona múltiples beneficios, incluyendo la reducción de erosión del suelo, el aumento de la fertilidad y la mejora de de salud ambiental. También contribuye a economías locales más resilientes y promueve el bienestar de las comunidades agrícolas. Tenemos los cultivos de tomate sostenible. ¿Por qué sostenible? Sus características. El tomate es sostenible porque se caracteriza por su resistencia a plagas y enfermedades, su adaptación a condiciones climáticas y variables, y su capacidad para crecer en suelos con bajo insumo químico. Además, se centra en la salud del ecosistema y el bienestar del agricultor. También tenemos la variedad de tomates para cultivos sostenibles. La variedad de tomates para cultivos sostenibles incluyen híbridos resistentes como el Bounty o el Samarzano. También tenemos el roble, también la parte cuando es injerto, el patrón que sería la armada. Estas variedades requieren menos recursos, adaptándose mejor a condiciones de cultivos más naturales y permitiendo la reducción de uso de agroquímicos. Las prácticas de cultivo sostenible. Las prácticas incluyen la rotación de cultivos, el uso de abonos orgánicos y técnicas de riego eficiente. Estas prácticas no solo aumentan la producción, sino que también minimizan el impacto ambiental, promueven la biodiversidad y mejoran la calidad del suelo. Técnicas de manejo integrado. Control de placa biológico. El control biológico utiliza organismos naturales como depredadores y parasitoides para gestionar plagas. Esta técnica reduce la dependencia de pesticidas químicos, mejorando la salud del suelo y la biodiversidad en el cultivo del tomate. Rotación de cultivos. La rotación de cultivos implica alternar diferentes cultivos en un mismo terreno para mejorar la salud del suelo y reducir plagas. Este método es fundamental en la producción sostenible, mejorando el rendimiento del tomate y la diversidad del ecosistema agrícola. También tenemos el impacto ambiental de los cultivos sostenibles. Ya que mejora la biodiversidad, la implementación de cultivos sostenibles fomenta la biodiversidad al promover hábitats naturales para polinizadores y otros organismos. La diversidad de cultivos y el uso de prácticas agroecológicas enriquecen el suelo, beneficiando tanto el cultivo de tomate como el ecosistema local. Tenemos el futuro de los cultivos sostenibles. Innovación, tecnología en la agricultura.
La incorporación de tecnologías como la agricultura de precisión, drones y sensores revolucionando la forma en cómo se cultivan los tomates. Esta herramienta permite un uso más eficiente de los recursos, optimizando el riego y la aplicación de fertilizantes, lo cual reduce el impacto ambiental. Esta sería mi sustentación, compañeros. Muchas gracias. Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Fabricio Jacome, soy estudiante de agronomía del CEA Ocaña. El rol que escogí es experto en recursos hídricos. ¿Qué es un experto en recursos hídricos? Es un profesional especializado en la gestión sostenible del agua, abarcando su planificación, uso y protección y conservación del agua. Tipo de riego en el cultivo de tomate. Riego por goteo. Es el más viable. ¿Por qué? Porque así ahorra más el agua como un 60%. Ayuda a fertilizar hacia la raíz del tomate. Riego por aspersión. El riego por aspersión no es muy viable. ¿Por qué? Porque un sortidor riega por encima de la planta y así puede maltratar la flor del fruto. Riego por surco. El riego por surco no es muy viable. ¿Por qué? Puede malgastar más el agua, puede contraer más enfermedades y hongos. Ventajas del riego por goteo. Puede ahorrar más el agua, tiene mejor rendimiento hacia el cultivo, puede ayudar a fertilizar a la planta y puede dejar de tener enfermedades. Conservación del agua. La conservación del agua en el cultivo del tomate en invernadero es fundamental. ¿Por qué? Porque puede garantizar una producción sostenible y eficiente. Para conservar más el agua, podemos sembrar más árboles en los arroyos o en lagunas. El cambio climático en el cultivo de tomate. Las temperaturas elevadas pueden causar estrés térmico y rendimiento en temperaturas por debajo de 8 grados centígrados y por encima de 30. Alteran su desarrollo del tomate en inviernos menos lluviosos, que permite que plagas y enfermedades se apoderen en los campos de cultivo y amenaza adicional para los cultivos de tomate. Eh, Muchas gracias por esta explicación. Gracias, compañero. Bueno, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Ramón Enrique Colmenares. Yo tengo el rol de economista agrícola sostenible. Soy estudiante de agronomía de la UNAP. ¿Listo? Les voy a compartir acá. Perfecto. Bueno, para esto pues tocaría que hacer un repaso muy corto sobre el tema de las prácticas agrícolas sostenibles que se realizan en el cultivo de tomate. Los compañeros anteriormente mencionaron sobre el manejo integrado de plagas. Este realiza, pues, obviamente el monitoreo de plagas, el control biológico, el uso de bioinsecticidas y, pues, obviamente la reducción de pesticidas sintéticos, pues, al utilizar todas esas, todo este manejo. Otra es el tema de la fertilización orgánica para el tomate, donde se utiliza, pues, abono orgánico, vermicompost, uso de compost, abonos verdes que podemos proporcionar el mismo de la finca, utilizando leguminosas para la fijación de nitrógeno naturalmente. Otra manera es la rotación de cultivos que se puede realizar. El detalle es que pues en el municipio de Ábrego esta rotación de cultivos desafortunadamente no se puede realizar por el hecho de que el 100% de la producción de tomate se realiza bajo invernadero, pero eventualmente podemos hacer esto alrededor del invernadero para poder tener salud espacial, ¿no? Aquí lo que dijo el compañero adecuadamente, la conservación de aguas en el cultivo de tomate, una de las indicaciones sería el riego por goteo.
y tener sensores de humedad. Esa es una práctica para poder tener ese monitoreo constante de las necesidades hídricas que necesita la planta. Además del uso de acolchado para poder mantener esa humedad y mantener entonces un microclima en la base del surco del tomate en producción. Con esto llevamos que una agricultura de conservación para el tomate, sería utilizando una mínima labranza, una cobertura permanente, una rotación de cultivos. Ahora, con respecto a todas estas prácticas, es que resulta y pasa que ellas conllevan de una mano de obra. Y si estamos enterados, el jornal en un cultivo de tomate representa el 45% del costo total. Luego, en ese orden, vendrían a ser los fertilizantes, los fungicidas, fertilizantes con un 17%, los fungicidas con un 7%, luego insecticidas con un 4%, un 8% se vendría entre herbicidas y otras prácticas, y además de otros consumos que se utilizan en el cultivo, como las canastillas, ¿sí? Y donde también se va una gran proporción del costo es en el transporte, que se vendría a ser un 14%. Entonces, al usar, y en mi rol de economista agrícola sostenible, lo que busca es evidenciar, hacer menor gasto en fungicidas, fertilizantes, insecticidas y trasladar esos recursos a jornadas laborales. ¿Por qué? Por el hecho de que hacer un monitoreo de plagas equivale a tener una persona, está realizando esa vigilancia sobre las plagas que tenga el cultivo y pues prácticamente sería aumentar el tema de jornales. Pues las fertilizaciones, por ejemplo, ya al no hacerse con químicos y hacerlo con abonos, se gastaría jornales para utilizar abonos que se preparen mismo en la finca o abonos que se compren fuera de la finca y suministrarlos. Y lo mismo sería con cualquier otro tipo de insumo que se utilice de manera sostenible. Entonces, mi rol de economista agrícola conllevaría el hecho de que sería trasladar los gastos en la agricultura convencional que se utilizan fertilizantes, fungicidas y insecticidas, trasladarlos directamente a jornales para poder hacer todas esas prácticas agrícolas sostenibles y llevar a cabo la cosecha del tomate en el municipio de Ábrego. Claro está que en Ábrego el hecho de tener tomates bajo invernadero siempre nos lleva a tener un costo, más que todo en jornales de arado y demás para poder preparar tierras. Y pues ahí intervendría. Eso es todo lo que tiene que ver con mi rol. Muchas gracias. Dejo aquí compartir. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Juan Camilo Ascanio. Estudio la carrera de agronomía en el Ciudad de Ocaña. Hoy les vengo a exponer el rol que escogí, que es experto en cultivos convencionales. Ya les voy a compartir para poder... Ahí. Bueno, experto en cultivos convencionales. El cultivo de tomate en Ábrego Norte Santander presenta diversos aspectos positivos y negativos que influyen en su desarrollo y rentabilidad. Bueno, les voy a explicar los aspectos positivos. Número 1. Condiciones agroclimáticas favorables. Ábrego cuenta con pisos térmicos cálidos, templados y fríos, con una temperatura promedio de 21 grados centígrados, lo que permite una diversidad de cultivos, incluyendo el tomate. Experiencias exitosas con invernaderos. La implementación de proyectos productivos tipo invernadero, eh, ha demostrado ser beneficiosa, permitiendo proteger los cultivos de condiciones climáticas adversas y plagas, lo que resulta en cosechas más extensas y en mejor calidad. Tercero, posición destacada en la producción regional. Ábrego es reconocido como un abastecedor destacado de hortalizas en norte de Santander, siendo el tomate chonto uno de los productores más representativos, enviados a mercados como Barranquilla, Bogotá y Cúcuta, entre muchos otros mercados también. Bueno, los aspectos negativos. El primero,
falta de infraestructura de mercado. La ausencia de una plaza de mercado en Ábrego afecta la economía de los agricultores, limitando la comercialización directa de sus productos y reduciendo sus ingresos. Número 2. Problemas fitosanitarios. La presencia de plagas como la polilla del tomate, tuta absoluta, representa un desafío para los cultivadores, ya que pueden afectar significativamente la producción si no se implementan medidas de control adecuadas. Necesidad de asistencia técnica. Los productores requieren acompañamiento y seguimiento en aspectos sanitarios y productivos para mejorar la calidad y rendimiento de sus cultivos. Eh, con respecto a los invernaderos, son un aspecto positivo, como también puede ser un aspecto negativo. Un aspecto positivo, ¿por qué? Porque en Ábrego, ya en la zona como el plan, ya el cultivo de tomate no sea a campo abierto. ¿Por qué? Por cuestiones de plagas, clima, virus como el virus de la cuchara, amarilleras y también que las matas se mueren o algunas matas se arriñonan. Entonces, los invernaderos pues ayudan a que ya el cultivo de tomate se dé acá en lo que sería el plan de Ábrego. Y el aspecto negativo sería que en Ábrego eh, tiene muchas tormentas, muchos aguaceros con fuertes brisas, con granizo. ¿Qué quiere decir? Que los invernaderos son una inversión un poco costosa, entonces uno hace la inversión y pues con los aguaceros se pueden dañar los plásticos, los puede tumbar, puede dañar lo que serían metales y todas esas cosas. O también cuando está la cosecha, puede dañar la cosecha. Y también el cultivo de tomate, pues en un invernadero, pues llega un tiempo que ya el tomate como que no sirve, o sea, no se da igual como se dan las cosechas anteriores. ¿Por qué? Porque ya la tierra la tierra ya como que se cansa de esa misma raíz, de esa misma mata, y hace que el tomate ya no sirva. O sea, los invernaderos no serán algo como que el tomate vaya a servir siempre. O sea, ya se va a cansar y ya el tomate no se va a servir. Tocaría cambiar de planta y sembrar otra mata como el pimentón o cosas así. Bueno, compañeros, esa fue mi explicación y espero que les haya gustado. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero.